En el mes de marzo de 2009, Hugo Omar Cañón, fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, presentó la primera requisitoria parcial de elevación a juicio en la causa número 05/07, caratulada Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando Quinto Cuerpo de Ejército. El proceso abierto con dicha presentación se apoyó en la labor de múltiples actores que durante décadas bregaron por memoria, verdad y justicia en la ciudad, y abrió paso a la sustanciación del primer juicio por crímenes de lesa humanidad de la jurisdicción. Entre 2011 y 2012, el Tribunal Oral Subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputi y Martín Baba, juzgó a 17 imputados. Todos fueron condenados. 14 de ellos a prisión perpetua y los 3 restantes a penas de entre 17 y 18 años. En la sentencia también se ordenó investigar la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos del diario local La Nueva Provincia. Las audiencias orales y públicas de este primer juicio y de los 6 subsiguientes se desarrollaron en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Para entender el proceso, ese recorrido para llegar a este primer juicio, tenemos que ubicarnos en tiempos de la última dictadura militar, porque en realidad fue allí cuando comenzaron a realizarse las primeras denuncias que abrieron paso a la conformación de expedientes judiciales por privaciones ilegales de la libertad, por homicidios, por solicitudes de habeas corpus, etc. Por supuesto que en ese momento eso no dio lugar a una investigación judicial que permitiera identificar cuáles eran los responsables de esos hechos, pero sí esas denuncias quedaron asentadas en la justicia, se tramitaron estos expedientes y eso luego se agregó y pasó a los expedientes que comenzaron a tramitarse una vez finalizada la última dictadura militar. La causa procesalmente que deriva en el primer juicio y posteriores condenas por crímenes de lesa humanidad hunde su historia procesal al momento de los hechos. Es decir, esa causa que se juzgó tuvo inicio en los hechos en la década del 70. En los primeros años de la postdictadura, la estrategia del gobierno de Raúl Alfonsín consistió en que primero los expedientes tramitaran ante la justicia militar. Es decir, que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas puso a 2 personas que habían sido partícipes del accionar represivo durante la dictadura en la tarea de juzgar a sus propios camaradas. Esto por supuesto que no ocurrió. La ley, ¿no?, que establecía la reforma del Código de Justicia Militar disponía que en una primera instancia fueran estos juzgados de instrucción militar los que intervinieran y que en caso de una demora injustificada se pasara a la justicia federal. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió. El núcleo de la información sobre la base de la información sobre lo que tiene que ver con los juicios en Bahía Blanca, como en todo el país, ¿no?, está sintetizado en lo que tiene que ver con la investigación con la CONADEP, que estaba integrada, entre otras personas, por la gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como Ernesto Malicia, en ese primer momento. Bueno, como sabemos, ese expediente, esa primera etapa de tramitación de los juicios en la justicia federal se vio interrumpido por una serie de leyes, ¿no?, de la ley del punto final, la ley de obediencia debida, y fundamentalmente son los indultos de Carlos Menem los que detienen esa etapa de las actuaciones en la justicia federal. A eso se le suma todo lo que tiene que ver en el año 1999 con los juicios por la verdad, los llamados juicios por la verdad. También, motorizados exclusivamente por lo que tiene que ver la Fiscalía de aquí de Bahía Blanca, con el doctor Hugo Cañón al mando de la Fiscalía, y las Asambleas Permanentes por los Derechos Humanos, tanto de Bahía Blanca como de Neuquén. Estas audiencias en las que no había posibilidad de persecución penal, pero sí se trató de un escenario que permitió también poner en la escena pública una serie de sentidos acerca de lo ocurrido. Fue muy importante en ese proceso de elaboración de conocimiento acerca de lo ocurrido. Así que toda esa información
En ese momento, en el año 1999, que era solamente para conocer la verdad, no se podía llegar a la justicia porque imperaban las leyes de impunidad, va a ser la que va a conformar las causas aquí en el 2011, cuando empiezan por primera vez. Después del 2003, cuando se derogan las leyes de impunidad y se declara la inconstitucionalidad de esas leyes y se comienza todo el proceso judicial nuevamente de estos juicios de lesa humanidad propiamente dicha, Hijos en Red Nacional, todas las regionales de Hijos, nos abocamos específicamente a lo que es el juicio y castigo, que es uno de los puntos básicos de nuestra agrupación. En los años previos, la etapa previa al juicio oral en sí, hubo mucha resistencia y un trabajo arduo de la Fiscalía y de las querellas para vencer esa resistencia del Poder Judicial local. El panorama inicial era sumamente preocupante. Yo en ese momento estaba en la querella, era uno de los abogados auxiliares o ayudantes de la querella. Veíamos una situación de un cúmulo de causas y de hechos sumamente graves, muchas muertes, muchas desapariciones, muchos tormentos, muchas víctimas en definitiva, que iban a estar tramitando ante lo que era un juzgado federal que no daba ninguna señal ni ninguna tranquilidad ni a las víctimas ni a las querellas. En particular, una situación que se dio fue la de las excarcelaciones, tanto el juez Alcindo Álvarez Canale, que llevaba la causa del Ejército, como Eduardo Tentoni, que era el juez de la causa armada, que asumió en esa causa después de casi una docena de recusaciones y de excusaciones. Si bien avanzaban con los procesamientos, porque el trabajo de la Fiscalía era muy sólido y las pruebas eran muy sólidas, concedían automáticamente las excarcelaciones, a pesar de los riesgos que eso implicaba, tanto para el proceso como para los testigos, fundamentalmente. La estructura del Poder Judicial tal como estaba prevista, lejos de ser un factor que iba asegurando cada uno de los pasos que daba, se constituía, se conformaba en un obstáculo que fueron obstáculos e improntas removibles, superables, pero no fueron parte inicial de una respuesta institucional acorde a la altura de los tiempos, ni de los hechos que teníamos que juzgar, ni de la relevancia que este proceso histórico tenía. Eso además tuvo una derivación no menor, que fue la cantidad de prófugos que llegó a tener la causa. Por ejemplo, el jefe de inteligencia, Aldo Mario Álvarez, estuvo prófugo casi hasta un mes antes de morir. Pero bueno, quiero decir, las excarcelaciones y el tema de no ordenar las detenciones tuvo costos de impunidad concretos. Y en segundo lugar, nos encontramos con un tribunal que no daba garantías a priori de abordar estos hechos y juzgar con objetividad e imparcialidad las responsabilidades. Y esto finalmente lo corroboramos cuando se pudieron acreditar y pudimos plantearlo contactos personales de sectores de imputados, de coimputados en esta investigación, con quien era el presidente del Tribunal Oral en Bahía Blanca. Existió una reunión, un cónclave de impunidad en el Club Argentino de Bahía Blanca, donde se reúnen nada menos que el presidente, quien iba a ser el presidente del tribunal, doctor Velázquez, con abogados que habían sido defensores de Adel Vilas, un ícono del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, habían sido abogados de Vilas en la década del 80, hasta las leyes de impunidad, con el doctor Hugo Mario Sierra, que había sido el secretario del juez federal madueño durante la dictadura, un lugar estratégico para garantizar la impunidad en pleno terrorismo de Estado. Eso motivó, por ejemplo, una conferencia de prensa de la Comisión de Apoyo a los Juicios, donde se denunció toda esta situación, se apoyó a la Fiscalía de las querellas en el pedido de recusación, algo que fue evaluado también en cuanto a sus consecuencias, porque después de tanto tiempo de esperar que el juicio comience, estando a tan pocos días, era un dilema realmente si esperar un poco más y tener un tribunal que garantice la imparcialidad de ese debate o cambiar las cosas, esperar lo que haya que esperar y tener las condiciones dadas, y esa fue la posición que primó.
Y bueno, esa reunión en el Club Argentino va a derivar finalmente en la recusación y el apartamiento del presidente del Tribunal Oral, a la que después se va a sumar también la segunda jueza, se va a correr del juicio oral, y eso va a permitir algo que terminó siendo clave, que fue la llegada de jueces por fuera de la Corporación Judicial de Bahía Blanca. Los doctores Triputi, Ferro y Baba, que era sobreviviente de esa versión original del tribunal que iba a participar del juicio, revirtieron las excarcelaciones para los 19 imputados que estaban previstos que sean juzgados, y obviamente pasó lo que iba a pasar. Uno de ellos, Miguel Ángel García Moreno, nunca más apareció, y ese nunca más apareció se sostiene hasta la actualidad. Y un par de meses después de que arranca el juicio, no casualmente esos jueces van a ordenar la detención de Hugo Sierra, que era ni más ni menos que el coimputado que estaba reunido con el presidente del tribunal pocos días antes de que empezara el juicio. En ese cambio lo que estaba en juego era el acceso a la justicia de las víctimas, y la posibilidad estuvo finalmente ahí, la posibilidad de juzgar con imparcialidad estos hechos, lo cual para la Fiscalía, que en ese momento conocíamos a fondo la causa, conocíamos las pruebas, confiábamos en los testimonios que se iban a poder producir en el debate, era la única condición que necesitábamos para llegar a las condenas. No se necesitaba otra cosa que un tribunal imparcial que evaluara, de acuerdo al Código Procesal, la prueba que la Fiscalía estaba en condiciones de producir. Es decir, fue decisivo este paso, y es también lo que le da para siempre legitimidad a cada una de las verdades que se establecieron en ese debate y que están plasmadas en la sentencia. Hubo un conjunto de personas representantes del Ministerio de Justicia que visitaron Bahía Blanca y la región buscando potenciales localizaciones para la realización de los juicios, porque en el ámbito propio de la justicia no tenían un lugar adecuado. Bueno, uno de los lugares que se consideró fue la Universidad Nacional del Sur. Bueno, a poco de recorrer las instalaciones nos dimos cuenta que éramos número puestos para la selección por parte de la justicia, así que había que tomar la decisión política y bueno, analizar la factibilidad de poder realizarlos. Y el fiscal, que en ese momento era Abel Córdoba, presentó una nota a la universidad pidiendo a ver si existía la posibilidad de que se pudieran realizar en la universidad. Entonces, bueno, se discutió el tema en comisión, pasó al Consejo Superior, yo estaba en ese momento como consejera, como dije antes, por la lista de integración, y se aprobó. La universidad era y sigue siendo un lugar muy creíble y un lugar muy visible para la sociedad. Entonces, el hecho de que se realizara en el ámbito de la universidad era bueno para toda la sociedad bahiense. Recuerdo los debates que se dieron en ese momento, como, sí, en general había una sensación de celebración, de que íbamos a poder empezar a torcer la historia y terminar con la impunidad o la sensación de impunidad que teníamos todos hasta ese momento. La verdad que toda la comunidad universitaria creo que celebró esta decisión, porque no solo era de una extrema relevancia para curar las heridas que habían quedado dentro de la UNS, sino que además nos permitió impulsar esta iniciativa en conjunto con actores muy relevantes de toda la sociedad. La Universidad Nacional del Sur tenía una historia muy particular, no fue neutral durante la dictadura, tuvo una participación activa y de hecho, bueno, hubo víctimas, hubo gente expulsada y bueno, hubo asesinatos dentro del ámbito de la universidad. Pero también hubo cómplices y hubo personas que actuaron desde lo institucional a favor de la dictadura y de la represión. Para mí, que se desarrollara
en la Universidad del Sur, cuando la mayoría de las víctimas eran de la universidad, ya sea docentes, no docentes, estudiantes, bueno, fue como emblemático, ¿no? Y aparte que lo desarrolláramos en un salón que en algún momento se llamó Gloria a los Héroes de Trelew. Y en esa sala misma del aula magna, donde habían ocurrido muchas de las asambleas de la militancia que había sido reprimida durante el terrorismo de Estado, era escuchar testimonios que te hablaban de situaciones que habían ocurrido en muchos casos directamente en ese edificio o en el de Alem o en distintas instalaciones que hacían a la vida universitaria. En la Universidad del Sur se podría decir que se inaugura la represión que luego la dictadura va a llevar va a expandir por todas las instituciones. Es decir, si uno tuviera que valorar el ciclo represivo en Bahía Blanca, la fecha de inicio no es el 24 de marzo del 76, sino es el día de la intervención de la Universidad Nacional del Sur. Y esto, si uno analiza los motivos más allá de corrientes nacionales, de la corriente nacional de intervención sobre las universidades a nivel nacional, particularmente en Bahía, tenía que ver con la militancia y con la participación política de relevancia que había, pero también, sobre todo, tenía que ver con el conocimiento que se producía en Bahía Blanca. Así que desarrollarlo dentro de la universidad era no solamente ayudar a esa coyuntura, al Estado, a poder llevar adelante los juicios, sino también una especie de reivindicación o intento de reivindicación en función del rol institucional que tuvo. Me parece que hubo tres hechos determinantes que nos llevaron a escalar un poco y jerarquizar el área y organizar el área de derechos humanos. Lo primero, obviamente, fue la decisión de realizar los juicios en el ámbito de la universidad. La segunda fue que ya se había tomado la decisión de presentarnos la universidad como querellante en la causa Uatu. Y la tercera es que se había constituido recientemente, por iniciativa de la Secretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, donde la universidad había decidido participar desde su inicio, miembro fundadora. Entonces, en ese momento planteamos la necesidad de institucionalizar eso, que no sea una expresión de un emergente social o un emergente político de ese momento, sino que quede institucionalizada. Creo que el sentido de la subsecretaría primero era institucionalizar la temática y también poder concentrar o darle el lugar a las distintas organizaciones de derechos humanos que venían trabajando desagregadamente en la ciudad y en la región. Verdaderamente hemos sentido una emoción tremenda al estar a las puertas del juicio por el que tanto habíamos luchado. La universidad había ofrecido el marco, la estructura donde se iban a desarrollar, y pudimos confluir distintas agrupaciones, distintas organizaciones de distinto color político y de distintas ideologías. Pudimos confluir en un mismo lugar por un mismo objetivo. Todo el cúmulo de esa información y de víctimas de lo que había pasado aquí en Bahía Blanca se plasma en ese primer juicio, sobre todo, que fue al ejército. No sucede en todo el país esto de que los juicios de lesa humanidad estén transcurriendo dentro de lo que es una universidad nacional, ¿no? Los genocidas estaban alojados en cárcel común, estaban alojados en la cárcel de acá en la unidad penitenciaria número 4, los traían en colectivo, esposados. Y sin duda uno de los aspectos que más valoramos, en ese momento se discutió en el juicio también,
es la posibilidad de que desde escuelas y que estudiantes pudieran ir. A veces había cursos de 40, 50 chicos y chicas que podían asistir, porque como decimos nosotros son juicios históricos, ¿no? Son juicios históricos que no se van a volver a repetir en la ciudad. No eran audiencias judiciales, rituales y desprovistas de simplemente para llegar al final del juicio, sino que en cada uno de los testimonios, en cada una de las audiencias, lo que había era la percepción de que se estaba ante una escena de justicia. Cuando fui a declarar, yo sentí un gran alivio. Cuando fui a declarar, salí de ahí y sentí un gran alivio, porque me parece que fue muy sanadora esa cosa. Poder relatar esta situación ayuda a que uno lo vaya también asumiendo, ¿no? Las audiencias eran muy largas. Yo recuerdo que eran semanas, ¿te acordás? De 3 días que comenzaban a la mañana y terminaban a la noche, con testimonios muy, bueno, por supuesto cargados con mucha emotividad. Pero sobre todo también destacar la otra parte del testimonio de cada una de estas personas, que era la que también alimentaba la visión que uno o nosotras en el medio tenemos de nuestra ciudad, ¿no? Que así como estaban todos estos actores y cometían esas atrocidades, estaban todos estos otros y otras que habían militado, ¿no? Y que así como habían padecido esa tortura, esos secuestros, habían vivido un proyecto de país y de ciudad completamente distinto con alegría. La percepción que teníamos, la vivencia que teníamos quienes estábamos en la Fiscalía en ese momento, era que muchos de los testimonios de sobrevivientes, de familiares, de víctimas que se sentaban ante el tribunal a contar lo que habían vivido, y quiénes eran los responsables de esas situaciones, eran testimonios, eran palabras que emergían luego de décadas de estar acallados, de no encontrar respuesta institucional, de no encontrar ámbitos donde alojar esas vivencias, de no ser escuchados y por el contrario en muchos casos, o en la mayoría de los casos, siendo hostigados, perseguidos en un ambiente hostil. Fue la validación total de mi experiencia como testigo, como sobreviviente, la validación total de mi palabra como sobreviviente, porque 400 sobrevivientes y familiares testificaron. Yo llevaba décadas de hablar sola, de hablar, de contar esta historia donde fuera y mucha gente tenía mucho miedo. Pero aquí, en estos juicios, se comprobó la fuerza colectiva, la fuerza de las historias, de todos y de todas. Un grupo de docentes e investigadores del Departamento de Humanidades fuimos convocados por la ONG Memoria Abierta de Buenos Aires para integrar un equipo de peritaje en el marco judicial tendiente a recuperar la materialidad del ex centro clandestino de detención La Escuelita. Nosotros hicimos un trabajo especial que fue generar una matriz de datos a partir de los testimonios de las víctimas que permitieron construir una matriz de la materialidad. Siento que ese croquis que yo dibujé en el año 1981, desde el exilio, ese croquis que han tratado los militares de negar que fuera evidencia, siento que es mi voz, pero solamente pudo serlo porque la profesora Pupio y 80 estudiantes voluntarios este lugar que derribaron, que destrozaron para que no quedara evidencia, habló. La participación de la universidad en todas estas instancias generó hacia adentro la posibilidad de debatir el papel que las universidades ocupamos en el espacio público local, y creo que eso
ha generado una instancia que no tiene una vuelta atrás. Por el contrario, son todas instancias que van a generar trabajos futuros. En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a los 12 días del mes de septiembre del año 2012, el Tribunal Oral Subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca falla. Condenar a la pena de prisión perpetua accesoria. La sentencia que dictó el Tribunal Oral condenando a todos los acusados en ese momento merece una altísima consideración. Es una pieza jurídica de alta calidad, no ha tenido objeciones posibles y tiene la virtud de estar basado en pruebas, de fundamentar por qué resolvieron condenar a cada uno de los acusados, valora adecuadamente los testimonios de las víctimas. No es simplemente una sentencia más que simplemente está bien. Es una sentencia que está acorde a lo que estaba produciendo, que era el quiebre de una impunidad histórica, que quizás es el punto más alto de producción jurídica realizada en Bahía Blanca. No sabía, no esperaba finalmente justicia, nunca esperé justicia, así que para mí fue una sorpresa increíble, fue como una recompensa de todos estos años de trabajo, de todos estos años de dolor y de repetir la historia y de tratar de conseguir justicia. Verdad siempre contamos, pero nunca conseguimos la verdad de los milicos porque ellos tienen un pacto de silencio. Creo se compartía cierta sorpresa en algunos aspectos o puertas que abría esa sentencia a futuras investigaciones y sobre todo a la complicidad civil, a la nueva provincia, a la Iglesia Católica a través de la figura del padre Aldo Vara, que era una de las varias mencionadas, pero el único que estaba vivo en aquel entonces, hacia el Poder Judicial, con lo que había surgido también en el debate, y un futuro auspicioso en ese sentido para todo lo mucho que faltaba y falta desde aquel entonces, ¿no? En general el balance es muy positivo. Obviamente uno sigue cuestionando seriamente las demoras que son totalmente inaceptables para terminar con estos juicios. Creo que sí, a tantos años esto no hace más que generar mayor impunidad, hace falta acelerarlos, pero creo que estamos en la dirección correcta, que se está caminando en la dirección correcta. La Argentina tiene más de 1.100 condenados por delitos de lesa humanidad, juzgados con todas las garantías, por tribunales comunes, no por tribunales especiales, y eso es un ejemplo a nivel internacional y es un motivo de orgullo para la sociedad argentina. Bahía Blanca es una excepción por la positiva de este panorama. No ha parado de avanzar en el juzgamiento de responsables, ha hecho juicios relevantes, en este mismo momento está haciendo juicios de cada vez mayor volumen, ha ido hacia las responsabilidades judiciales, hacia las responsabilidades civiles. Entiendo que el balance es sumamente positivo y insisto, debería ser tomado o puede ser tomado como un ejemplo a nivel nacional para superar algunas dificultades que se ven en otras jurisdicciones. El proceso de memoria, verdad y justicia sigue adelante, con sus avances y con sus retrocesos. Yo querría que fuera más rápido,
Pero bueno, pero creo que si uno hace, hay que tener en cuenta que fuimos uno de los únicos países en América, el único país en América que ha juzgado a los genocidas. Para esta democracia y en este momento, porque me parece que en este momento donde hay discursos negacionistas que avanzan, que se quieren poner en duda la cantidad de desaparecidos, o que se quieren poner en duda si volver a la teoría de los dos demonios, si no era necesario porque había... bueno, me parece fundamental poder tener presente esto y poder sostenerlo, ¿no? Porque hace a la calidad de esta democracia tan vapuleada por ahí en este momento, ¿no? Lo importante de estos juicios es darle el valor de la palabra de los testimonios de las víctimas fundamentalmente. De mantener viva la memoria sobre lo que pasó en contra de nuestros compañeros y mantener viva la memoria sobre lo que hicieron nuestros compañeros, sobre por qué lucharon nuestros compañeros. En ese primer juicio lo más importante también es que quedó demostrado, quedó comprobado cada centro clandestino de detención y exterminio de personas con lo que fue la escuelita. Se abrió a partir de este primer juicio un escenario en donde se empiezan a pensar otras formas de represión, se comprende que el sistema represivo es un sistema que no está conformado por compartimentos estancos, sino que forman parte de un mismo dispositivo y hay continuidad de prácticas. Entonces una misma persona puede haber pasado por un centro clandestino de detención y luego por un lugar de blanqueamiento y luego por el servicio penitenciario, el exilio, etc. Y eso forma parte de un mismo dispositivo. Lo que ocurrió en Bahía Blanca, en el país, ¿no? Pero acá estamos hablando de nuestra ciudad, le ocurrió a toda la ciudad de Bahía Blanca. Lo que ocurrió en la Universidad del Sur, yo creo que hasta el día de hoy la universidad todavía no se repuso de eso y la ciudad tampoco. Para la universidad, el hecho de que los juicios se hayan realizado en el ámbito fue también un poco reivindicatorio. La Universidad Nacional del Sur, lamentablemente, tuvo el triste privilegio de ser la única universidad en cuyas instalaciones fue asesinado un miembro de la comunidad universitaria, el caso Uatu. Así que fue muy positivo para la universidad también que fuera, si no el único, el primer ámbito universitario en el cual se realizaron los juicios. Y luego de esas puertas que se abrían en la sentencia, Poder Judicial, Iglesia Católica y la nueva provincia, ahí encontramos, ¿no?, que todavía persisten muchos núcleos de impunidad o del poder local que han dificultado todo lo posible para que el caso de Vara, por ejemplo, fallezca antes de poder ser juzgado, estando prófugo y encubierto durante mucho tiempo. Los grupos de familiares, las querellas, los organismos de derechos humanos, aún desde su, si se quiere, su debilidad en cuanto a falta de recursos, escasez de profesionales, aún con eso han sido a lo largo de todo el trayecto, ni hablar desde el inicio de los hechos en dictadura, en el inicio de la democracia, peleando contra la impunidad de los 80, contra los indultos en los 90 y continuando hasta el día de hoy con este proceso. Creo que son en lo procesal, la unidad fiscal es lo que explica el presente de positivo de Bahía Blanca en lesa humanidad, y en lo social, los organismos de derechos humanos, aún o sobreponiéndose, si se quiere, a esta realidad. Siempre son las personas que ponen el cuerpo, que ponen la verdad, que los genocidas nunca dicen nada, que siguen con esos pactos de silencio, que todavía no sabemos dónde están nuestros hermanos apropiados de la escuelita, que al menos sabemos fehacientemente que nacieron 2 en la escuelita. Necesitamos seguir buscando a los chicos. ¿Dónde están esos chicos nacidos en cautiverio? ¿Dónde está el bebé de Graciela Romero de Metz y Raúl Eugenio de Metz? ¿Dónde está el hermano de Adriana? ¿Dónde está el bebé de Graciela Isurieta? ¿Dónde están esos chicos? Ese pacto de silencio se tiene que romper. Esos chicos los necesitamos, los buscamos. Y se ha hecho justicia, pero no está toda la verdad.
y no están esos niños, esas niñas secuestradas y apropiadas.